trabajo que hace el CEP y Páginas. Les agradecemos realmente. Esta noche es la primera vez que presentamos un número de páginas públicamente. Estamos en nuestro volumen 47 y hace 50 años, este año, Páginas comenzó como un pequeño boletín mimeografiado. Es en ese entorno que también quisiera poner esta noche, esta presentación y el acompañamiento de todos ustedes. Nos reunimos hoy para comentar y conversar sobre un tema central en este momento del país, en esta coyuntura que estamos viviendo no solamente en el Perú, sino en el mundo, y también el desafío que eso supone para nosotros como creyentes, como cristianos. El número 267 de Páginas, 267, está dedicado a pensar la política desde la experiencia cristiana. Hemos incluido en la sección Reflexión 3 artículos, digamos que toman el tema de manera central, de Rolando Ames, Ernesto Cabaza y Guillermo Mújica. Y en materiales de trabajo hay un resumen de un taller que se llevó a cabo en la Unión Nacional de Estudiantes Católicos durante el verano y que también trabajaron el tema, que también ojalá alguien de UNED pueda de algún modo comentar esta noche algo sobre eso. No están en el panel, pero sí en la participación general. El conjunto del número tiene desde las entrevistas, el informe, los documentos, los testimonios, yo diría, y hasta las reseñas, tienen de algún modo que ver con este tema que hoy nos involucra, nos preocupa y nos queremos reflexionar, ¿no? Quisiera agradecer a Juan Miguel Espinosa y Paula Tábara que han aceptado comentar este número. Ellos tendrán las dos primeras intervenciones y también a Ernesto Cabaza y Rolando Ames, que son parte de los autores y que van a luego también responder a los comentarios, decir algo sobre sus propios artículos. Quiero mencionar a Guillermo Mújica con un saludo cariñoso. Él está en Pamplona y no ha podido participar hoy, pero sí estoy segura que seguirá por Facebook mañana grabada toda la sesión. Los panelistas que hoy nos acompañan son Juan Miguel Espinosa Portocarrero. Él es magíster y licenciado en Historia por la PUC y magíster en Teología por la Escuela de Teología y Ministerio de Boston, en Estados Unidos. Es profesor asociado del Departamento de Teología de la Pontificia Universidad Católica y consultor de la Comisión Episcopal de Laicos y Jóvenes del Perú. Participa en el proyecto Vaticano II, Legado y Mandato, que estudia la recepción del Concilio Vaticano II en Latinoamérica, tema hoy fundamental. Ha publicado varios libros, el más reciente que acaba de salir se llama Universidad en Salida, Catolicismo, Ciudadanía y Responsabilidad Social en la Historia de la Pontificia Universidad Católica. María Paula Tábara es politóloga por la Universidad Católica también, magíster en Políticas Públicas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y en Liderazgo Político y Social por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha tenido una muy buena experiencia como servidora pública acá en nuestro país y es actualmente docente universitaria de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Escuela de Gobierno de la PUC. Escribe como columnista en el diario La República y estamos acostumbrados a verla en muy diversos medios consultada sobre su especialidad. Nos acompañan también Rolando Ames, politólogo, estudió Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Ciencias Políticas en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica.
Es profesor emérito del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica. Ha sido miembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y ha sido senador de la República en el periodo 1985-1990. Es miembro de la Asociación Civil Transparencia, de la cual ha integrado su consejo directivo, y actualmente es miembro del Consejo de Asuntos Económicos y Sociales del Arzobispado de Lima e integra el equipo asesor de la iniciativa Resucita Perú Ahora. Y finalmente tenemos con nosotros también a Ernesto Cavazza, sacerdote jesuita, teólogo, ha sido docente de la Universidad Ruiz de Montoya en los cursos de Teología y Ética y Ciudadanía. Ha sido también rector de esa misma universidad en el periodo 2014-2019 y presidente de la Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina entre el 2017 y el 2019. Desde el 2020 es director general de Fe y Alegría y es miembro del Consejo Nacional de Educación. Previamente ha sido superior provincial en la Compañía de Jesús en el Perú y presidente de la Conferencia de Provinciales Jesuitas en América Latina. Él también tiene diversas publicaciones, muchas de ellas dedicadas al tema, que realmente es una de las personas que nos impulsó muchísimo, y quiero agradecerle muy particularmente en la elaboración de este número de páginas, de este número temático de páginas. El panel tendrán 15 minutos cada comentarista, 10 minutos los dos autores que nos acompañan, y luego abriremos a una rueda de participación de todos los que están acá, de todos los que están asistiendo, que tendrá que ser por levantada de mano con la manita amarilla. Quizás haya alguna excepción por ahí, pero yo les pediría, por favor, que levanten la manita amarilla para poder tener un buen orden, ¿no? Que sea por orden. Es la única manera de poder visualizar el orden de las intervenciones. También podrán hacer preguntas o comentarios por el chat del Zoom, que serán recogidas y van a ser transmitidas. Y en el caso del Facebook, igualmente por el chat estaremos en coordinación para poder también transmitir esas preguntas, si es que las hay desde el Facebook, al panel. Les pido, por supuesto, pensar en intervenciones muy breves. Yo seré la mala de la película y lamentablemente tendré que cortar. Si hay muchas intervenciones, dependerá. Somos un grupo simpático. Tenemos en este momento en el Zoom más de 70 personas, y probablemente en Facebook otras más. Entonces, no podremos hablar mucho, pero sí será importante escucharlos. Creo que el conjunto va a enriquecer la experiencia de este número de páginas. Muchas gracias. Y entonces damos la palabra a Juan Miguel Espinosa. Te escuchamos, Juan Miguel. Muy buenas noches con todos y con todas. Quiero comenzar agradeciendo la invitación de Carmen y del equipo del CEP y de la revista Páginas por esta oportunidad de comentar estos artículos. Voy a compartir algunas ideas, pero con cierta humildad, porque acá hay gente con muchísima más experiencia y conocimiento para hablar de este tema de fe y política. Y también me será muy interesante escuchar las resonancias que vengan de parte del público, ¿no? Voy a ir a un texto para ceñirme al tiempo que tengo. El Perú es una sociedad de creyentes cristianos, probablemente el 90% entre católicos, protestantes y evangélicos. Y no lo digo yo, sino encuestas de opinión pública y la investigación social. Para un grueso de peruanos, la religión y la creencia en Dios son importantes en sus vidas y permean los valores, los sentidos comunes, las prácticas de socialización y las decisiones de todo calibre. Además, la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas son parte activa en la sociedad peruana y buscan transformarla en sus propios términos, a través de su involucramiento en la vida social, desarrollando instituciones y movimientos y ocupando un lugar en la política. De hecho, cada vez es más frecuente encontrar líderes religiosos que ejercen funciones de representación política y políticos que apelan a su identidad cristiana para construir su perfil público.
Por donde se vea, la realidad nos indica la necesidad de una reflexión sobre la política desde la experiencia cristiana, pues la religión mayoritaria de los peruanos ya tiene un lugar en el espacio público y la práctica política. No necesariamente que muchos desearíamos, pero toda buena reflexión debe partir de la realidad, de lo que es. El número de la revista Páginas que hoy presentamos quiere aportar a este propósito, el pensar la política desde la experiencia cristiana, invitándonos a trascender nuestra realidad e imaginar una mejor práctica política que, inspirada en el Evangelio, se comprometa con el bien común y el cuidado de la dignidad de todos los peruanos, especialmente de los más afectados por las múltiples crisis que vive nuestro país. Este número de páginas ofrece recursos valiosos para activar conversaciones que nos inviten a soñar con la mejor política, como invita el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti, y el papel que la fe juega en esa búsqueda. Es una tarea que sin duda es indispensable. Qué bueno que tenemos un tiempo para poder reflexionar sobre eso. ¿Qué me provocan los artículos? Voy a compartir algunas ideas. Primero, el de Rolando Ames brinda un marco para pensar la relación fe y política, rescatando la historia de una mayor toma de conciencia en la Iglesia Católica sobre el hecho de que el compromiso sociopolítico de edificar una sociedad justa y fraterna es una dimensión ineludible de la experiencia cristiana. Como bien recuerda Rolando, no hay compromiso sociopolítico auténtico sin sumergirse en nuestra historia con todas sus contradicciones, acoger las exigencias de dicha realidad y discernir nuestras respuestas a la luz del mensaje cristiano. Desde sus anteojos de politólogo, Rolando también sitúa las coordenadas de la escena política contemporánea, que es el contexto donde hay que pensar el aporte cristiano. La sociedad y la política atraviesan un proceso de descomposición que pone en riesgo la democracia aquí en el Perú y en el escenario internacional. Los llamados regímenes iliberales y la polarización extrema que domina el debate público son buenos ejemplos de esa descomposición, pero también el cambio político, institucional y cultural que representa el neoliberalismo, que supone pensarnos en una sociedad donde el mercado se ha convertido en el ámbito de la construcción de identidades personales y colectivas, desplazando la religión institucional y la política partidaria. Acertadamente, Rolando propone retomar y actualizar la experiencia acumulada de compromiso político desde la fe ante las nuevas circunstancias. Él habla de vivir en cercanía y amistad a las mayorías y los excluidos, como una manera de comprender la realidad y sus urgencias que ponen en riesgo la vida concreta de peruanos y peruanas. Habla también de educarse en la fraternidad abierta, que trasciende barreras y diferencias, que rechaza una mentalidad chauvinista, patrimonialista y sectaria. Para él ese es un camino para construir espacios de encuentro y diálogo que permitan recuperar la democracia para la gente. Y también, finalmente, algo que rescato es hacer memoria profunda de la historia peruana y del misterio propio de nuestra fe, que es el mejor arma contra la posverdad y la fabricación de realidades alternativas que favorecen intereses de unos pocos, contra quienes quieren convencernos que estamos condenados al caos político e institucional, contra quienes quieren que nos resignemos a la peor política, contra quienes adoran a ídolos que matan en nombre del Dios de la vida. Por su parte, Ernesto Cabaza continúa esta reflexión sobre la fe y política desde el criterio fundamental para toda experiencia cristiana, la vida de Jesús. El anuncio del reinado de Dios es el corazón del mensaje de Jesús y consecuentemente el horizonte desde el cual pensar la política desde la fe, nos recuerda Ernesto. El reinado de Dios que se manifiesta en la persona entera de Jesús es una dinámica que impregna la historia y convoca un cambio de sociedad donde Dios reine y se realice la promesa divina de vida plena y abundante para todos. Es un movimiento que se gesta desde abajo, desde las bases, no desde los centros de poder o las instituciones. La gente tiene la prioridad para Dios y al escucharlos y vincularse con ellos, se entiende mejor la realidad y sus urgencias y se activan procesos que cambian la historia. Este es sin duda un criterio fundamental para
para una política orientada al bien común y donde los últimos serán los primeros. Sin embargo, Ernesto alerta que el reinado de Dios se confronta con las fuerzas del antirreino, el pecado que desplaza el bien común para anteponer intereses, distorsionando el poder cuyo fin es servir a la comunidad política y al pueblo de Dios. En esta línea, Ernesto aborda un aspecto de mucha actualidad: el uso político de lo religioso para legitimar posturas o intereses de un grupo, vociferando discursos simplistas, aunque lamentablemente eficaces, y negándose a escuchar las voces de los involucrados. La mala política ha servido para exaltar muchos ídolos que sirven para calmar nuestras angustias momentáneamente, sin resolver los problemas de fondo. A ejemplo de Jesús, es responsabilidad del cristiano desenmascarar el uso ideológico de lo religioso y de desacralizar el poder, ya que jamás un proyecto líder político podrán atribuirse la exclusividad de lo cristiano o representar a Dios. La política siempre y sin excepción debe servir para afirmar la vida. Una fe inspirada en el reinado de Dios, comprometida con el bien común, debe abrir senderos para un modo diferente de vivir la esfera política. El Evangelio ofrece muchos recursos para entrar en esa dinámica de renovación de la política, pero Ernesto nos invita a profundizar en 3 parábolas: la de los jornaleros de la viña, la del buen samaritano y la del juicio final de Mateo 25. En efecto, las parábolas de Jesús son ventanas para imaginar otras maneras de relacionarnos y hacer política. Lo propio del género de la parábola es que incomoda, en tanto desafía las propias creencias, aquello que se da por sentado, e invierte las expectativas sobre lo que significa caminar con Dios y en sociedad. Releer las parábolas implica dejarnos sorprender ante su mensaje siempre abierto y desarmar nuestras seguridades para estar abiertos a reconocer el paso del Espíritu de Dios, llamándonos a la conversión permanente ante el cambio de época que vivimos. Me animo a decir que nos toca imaginar nuestras propias parábolas, situados en la cultura del aquí y ahora, para hablar de la encrucijada de nuestro presente. Finalmente, Guillermo Múgica habla de la utopía como recurso para enfrentar la desesperanza y el estancamiento en que estamos. Citando al filósofo Daniel Innerarity, Guillermo nos recuerda que la política es el arte de organizar la sociedad desde y en función de una determinada concepción de lo humano, y unos determinados valores y fines convivenciales, y vincula la utopía con el derecho de soñar, no solo en tanto deseo de un mundo ideal, pero inalcanzable, sino el compromiso decidido de hacer posible lo que hoy no es. Un entendimiento sano de la utopía es realista y racional, consciente de las complejidades de nuestro contexto, de la multidimensionalidad del humano y la diversidad y desigualdad de sus situaciones. Es herramienta para denunciar el mal en el presente, la aspiración decidida y comprometida de una humanidad nueva. Para Guillermo, la utopía finalmente se conecta con dimensiones centrales de la espiritualidad cristiana, como esperanza activa, profecía y mística. Sin embargo, me quedo con la sensación que hablar de utopía en el contexto del Perú de hoy puede hacernos perder de vista que más bien parecemos vivir en una distopia, donde las cosas van de mal en peor, sin salidas aparentes. Pienso que como cristianos nos toca suspender a priori nuestro a priori de la esperanza para evitar esas circunstancias duras, donde tantísimos compatriotas inmigrantes luchan por la subsistencia diaria. Basta estar en el transporte público para ver cómo suben y bajan en una cadena interminable personas buscando la solidaridad de los pasajeros, compartiendo historias desgarradoras y que en el fondo terminan siendo el termómetro de la situación del país. Creo que toca evitar esas sombras también, no para hundirnos en la desesperación sin duda, sino para aprender a leer la realidad desde la distopia, para tomarnos en serio el dolor que experimenta el pueblo del Perú, pues solo así quizás nuestra prédica de la esperanza adquiera credibilidad y sea palabra convocante. Esta nota me lleva a proponer por dónde podríamos seguir reflexionando a partir de estos textos. Coincido con Rolando en que hay que lograr incidir con fuerza en los modos colectivos de pensar, en las opiniones públicas y en las formas de comunicación hoy vigentes. Eso implica construir nuevas narrativas y prácticas que contribuyan a transformar la realidad, sin duda.
Pero el paso previo también es un estudio profundo y honesto de la realidad que nos circunda, acogiéndola como es y no como quisiéramos que sea. Nuestra reflexión sobre fe y política debe empaparse de la realidad que nos toca vivir, y para ello hay que empezar por escuchar con oído generoso y ancho. Por eso hace bien también este número de páginas en publicar, junto a estos artículos, los frutos de un proceso de escucha y reflexión de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, donde estos jóvenes creyentes se interrogaron por lo que pasa en sus entornos, cómo miran la realidad otros jóvenes y cómo eso les desafía a nivel de su práctica de compromiso cristiano a la luz de la fe. Necesitamos más espacios como estos para escuchar la realidad y discernir juntos a qué nos llama Dios en este contexto tan desafiante. Al compromiso político desde la fe toca también actualizarlo desde las circunstancias presentes con audacia, creatividad y sabiduría. Y para ello necesitamos anteojos nuevos para leer lo que es una época nueva. Toca hacer uso de las nuevas mediaciones teóricas y los recursos comunicacionales a nuestro alcance, tal y como sugiere Rolando. Y la academia cada vez da más recursos para pensar el paradigma institucional y cultural neoliberal y la política que polariza y confronta. Por citar solo un ejemplo, el crítico literario brasileño João César de Castro Rocha habla que vivimos en un tiempo de guerra cultural donde los populismos y extremismos ideológicos utilizan no solo discursos de odio, sino una retórica de odio con patrones bien distintivos, que si las fuerzas políticas serias y honestas de la sociedad los entendiesen, quizás podrían contrarrestar mejores dichas narrativas. Por otra parte, el filósofo francés Éric Sadin habla de que nos encontramos en la era del individualismo tirano, la era del individualismo tirano, aportando una lectura lúcida del momento cultural actual. Hay que ampliar nuestra caja de herramientas para alcanzar un diagnóstico más hondo y preciso del momento político, que sea herramienta para pensar nuestro compromiso político como cristianos y las maneras específicas en que toca anunciar el reinado de Dios hoy. Finalmente, no debemos perder de vista lo que los tres autores recuerdan. Una práctica política inspirada desde la fe nace de una experiencia espiritual honda de encuentro y amistad con Dios en la vida concreta, en el aquí y ahora. Nuestra preocupación por los asuntos políticos brota de nuestra fe vivida en un mundo herido, que está muy lejos del sueño de Dios, que todos sin distinciones tengamos vida en abundancia. Este contraste entre la promesa divina y la realidad humana nos llama a colaborar con la acción salvadora de Dios, compartiendo el amor fundante que ha transformado nuestras vidas, correspondiendo tanta gracia recibida de Dios. Gracias a Rolando, Ernesto y Guillermo por estas valiosas contribuciones. Los tres son representantes de una generación que encarnó un compromiso radical y auténticamente cristiano por una política para el bien común. Sus textos nos ayudan a recoger y transmitir el camino recorrido sobre fe y política desde el Perú, y a la vez nos dejan con inquietudes y preguntas nuevas que nos invitan a mirar más lejos. Muchas gracias. Gracias, Juan Miguel. Gracias por tu reflexión, por el comentario tan trabajado de varios de los textos. Te agradecemos. Pasamos a escuchar a María Paula Tábara. Paula. Gracias, Carmen, y buenas noches con todas y con todos. Un gusto poder acompañar la mesa, poder presentar acompañar la presentación de este número de páginas, una revista que ha estado en la vida de muchos de nosotros desde siempre, casi diría. Y es un gusto poder haber además revisado y poder comentar un número que habla de una cosa que es urgente, como es volver a pensar el vínculo entre fe y política, ¿no? Una reflexión a la que yo le daba vueltas es cómo, así como en muchos momentos el bienestar económico y el crecimiento que tuvimos durante varias décadas hizo que a veces no nos pusiésemos no pusiésemos tan claramente sobre la mesa los cuestionamientos que podía haber a ese modelo y a ese crecimiento. Creo que también por momentos, incluso desde nuestra fe, ese tiempo de cierto bienestar nos hizo a veces quedarnos en las reflexiones del proyecto individual y no siempre darle el espacio que sabíamos que necesitaba y que merecía, y que a veces las generaciones anteriores también nos jalaban las
las orejas recordándonos lo importante que era volver sobre esa reflexión de la política y la fe y de lo colectivo, ¿no? No solo del proyecto individual, sino de lo colectivo, que creo que es esencial en las reflexiones, tanto de Rolando como de Ernesto, como de Guillermo, y definitivamente en este contexto de país, ¿no? Yo no he organizado las ideas tanto en cada una de las reflexiones, aunque sí haré alguna mención a cosas dichas por cada uno de los autores, pero sí he querido como hacer un englobe de unas 7 grandes ideas, digamos, que creo que además se van complementando en torno a los 3 textos. Pero quería empezar en un momento en el que nuestro país a veces agobia y ahoga, con una frase potentísima con la que Rolando también va abriendo su texto, ¿no? La idea de que nuestra fidelidad a Jesús se juega en lo que hacemos en esta historia y no después, ¿no? Y en un momento en el que a veces parece que no hay salidas y nos desmotivamos y nos sentimos caer y podemos cansarnos, esa idea de recordar que tenemos un deber con esta historia y este momento me parecía esencial, ¿no? De hecho, he tomado nota y la he colocado en mi muro de reflexiones importantes que alimentan el día a día cuando uno siente que no da más, ¿no? Que dan ganas de tirar la toalla. Pero me parecía muy importante tenerla en cuenta. Pensaba en 3 reflexiones, en 3 puntos del contexto en el que surgen las reflexiones de nuestros 3 autores, marcadas, como digo, de forma transversal, creo, en los 3 textos, ¿no? Una profunda crisis de representación y política, no solo en el país, en general, global. Es una mención a Donald Trump, pero podemos mirar el continente, los estallidos sociales, el latinobarómetro, lo que nos va diciendo de el poco respaldo, o sea, el cómo se va perdiendo respaldo a la idea de la representación, pero más incluso a la idea de la democracia como mínimo procedimental, que nos permite hablar de algún nivel de consenso de ciudadanía, de igualdad en lo discursivo o en los mínimos de la vida institucional. Y esa pérdida del sentido de la democracia también como una pérdida entonces del sentido, diría un poco más atrás, la pérdida del sentido de la representatividad que nos lleva a perder el sentido de la democracia y que va haciéndonos también perder el sentido de la política como ese espacio de construcción colectiva, de acuerdo, ¿no? Y más bien, digamos, aceptando o dejando que se convierta como se ha ido convirtiendo en este tiempo, en este espacio de anulación del otro, ¿no? Como esta batalla de poder aplastante más que dialogante, y que, como digo, ocurre en nuestro país, pero ocurre también, en general, es global y es muy latinoamericano, creo también. Además, cada vez más presentes en nuestro continente, esto es innegable, de ello también hablaba hace unos minutos Juan Miguel y Ernesto lo hace patente, esta idea de la fuerza que van cobrando distintos grupos que justifican sus acciones en la fe, pero que no parecen pero que parecen leerla de forma maniquea, tergiversada, ¿no? Tanto la fe como la práctica cristiana, esto que Ernesto va a denominar pues el problema de la idolatría, ¿no? Y cómo ellos han ocupado con fuerza de distintos espacios de poder institucional, lo que representan ahora mismo en campañas políticas. Brasil, no sé, es el claro ejemplo de lo que los discursos digamos, idólatras pueden ocupar, del espacio que pueden ocupar en una campaña electoral, ¿no? Ya no solamente Bolsonaro acercándose a determinadas organizaciones, es Lula da Silva buscando respaldo también de ese mismo tipo de organizaciones para tratar de legitimar, ¿no? Pero además de cómo estas organizaciones han tergiversado los discursos de fe o la palabra,
¿no? Y las fuentes a las que uno pensaría que hay que recurrir. Y luego, creo que el otro fuerte contexto, digamos, es la imperancia de una cultura cada vez más individualista, ya no solamente construida a través del endiosamiento de la idea del emprendedurismo y del desarrollo económico como forma de desarrollo personal, sino además que ha ido generando y fortaleciéndose en una resistencia incluso a las apuestas colectivas, ¿no? Ya no solamente me desarrollo yo y bueno, puedo hacer algunas cosas colectivas, sino cada vez más un discurso que intenta que haya una resistencia por la apuesta colectiva. Y ante ello algunas reflexiones, no quiero pasarme del tiempo, así que voy a tratar de ir más o menos rápido con esto, algunas reflexiones que están en los textos y a las que espero poder poner también un granito de arena allí, ¿no? Por un lado, la fraternidad como actitud fundamental en nuestro compromiso como laicos en la política, ¿no? En un contexto de prácticas sociopolíticas, como decía, de anulación del otro, de la otra, de intento de aplastamiento y no de diálogo, la fraternidad se hace esencial, ¿no? Es esencial en la forma en la que podemos aportar al debate, en la forma en la que esa fraternidad se convierte en diálogo social, en espacio de intento de consensos, en búsqueda de alternativas en las que quepamos todos y todas, ¿no? Y creo que ahí hay un aporte fundamental desde nuestras posiciones laicas que a veces, claro, en el apasionamiento del momento político que uno vive, puede dejar de lado y que es importante siempre tener presente, ¿no? Como dice el texto de Rolando, el amor político que integra y reúne, ¿no? Que hoy en día parece tan distante de la política actual, que tiende a colocarnos en bandos y a llevarnos a la adjetivación, incapaces de construir conjuntamente. Y para que esa fraternidad tenga un peso integral, una complejidad, sí, esté completa, pasa también por cómo logramos que nos ayude a dar voz y caja de resonancia a ciudadanos y ciudadanas invisibilizados, ciudadanas y ciudadanas que además en esta lógica de aplastamiento o de anulación del otro, están siendo muchas veces aún más dejados de lado, ¿no? O adjudicados o siendo tratados como ciudadanos cuyo voto, cuyo peso, su relevancia en la ciudadanía no debe ser tenida en consideración, ¿no? Luego, una reflexión sobre esta idea de que la fe no debería ser excusa para restar derechos, para discriminar, que no podemos partir, que digamos que estos discursos de idolatría de los que habla Ernesto, de que estas posiciones políticas que niegan, que discriminan, que segregan, lo que se supone que es lo cristiano, no hay que darles espacio, ¿no? Esas actitudes de la política de quienes se dicen defensores de la fe, pero que no son actitudes cristianas, y que no solo tenemos el deber de no replicar, sino de desvelar como no cristianas. Y ahí yo identifico una tarea que no puedo dejar de denominar, tal vez también por deformación profesional y de postura, alrededor del entendimiento del populismo de Laclau, más que de ese otro negativo del que hablamos, como la tarea de dar también desde la iglesia, también desde la fe, una batalla de significantes, ¿no? De recuperar conceptos, palabras de la vida cotidiana de nuestra fe, que hay actores que se están apropiando, ¿no? La idea del pueblo, la idea de Dios, la idea de la vida, y como mujer además me parece innegable la idea de provida, ¿no? Cómo hay quienes se han ido apropiando de estos conceptos, de estas palabras, de este significante vacío, para construirlas a lo que conviene a sus intereses, a sus posturas y a sus búsquedas de poder, y cómo hay una tarea ahí de reflexionarlas, darles vuelta y también intentar posicionar en esa batalla
unos conceptos que realmente respondan a anunciar la esperanza, a abrir las puertas de esa esperanza y de esa fe a todos y todas, más allá de si son cristianos o no, ¿no? Pero pelear desde allí, no solamente ya para desvelar la falsedad que pueda haber en determinadas posturas, sino también para construir nosotros e ir apostando o aportando a otras formas de entender esos conceptos ante las grandes mayorías, ¿no? Nosotros podemos tener muchas veces más claro que esto no es así y sin embargo, pero el que está en el medio de comunicación, el que sale todos los días en la prensa, el que consigue el titular del diario, es el que coloca sobre la mesa que cree que es la vida, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros tenemos la posibilidad, creo también allí de apostar por construir algo más. Paula, Me, tienes 3 minutos. Sí, nada, voy saltando un poco a la idea de que si es posible, esta pregunta que se hace Ernesto, de si es posible tener políticos en el Perú capaces de hacer una política pensando en el bien común, me parecía esencial quedar claro que, o poner sobre la mesa nuevamente que eso no surge solamente, digamos, espontáneo, sino que efectivamente es una construcción en la que tenemos una tarea, ¿no? Una tarea común para organizar, para movilizar. No basta vivir nuestras vidas de un modo individual, de acuerdo a una fe comprometida, sino que efectivamente está la pieza de cómo apostamos por lo colectivo. No entendiendo que tenga que ser la iglesia quien tome el liderazgo, pero sí que aquella que desde la iglesia se pueden encontrar espacios, o mejor dicho, los miembros de la iglesia podemos encontrar espacios luego en la sociedad civil para conformar también esos espacios de liderazgo y de apuesta por la construcción de otro tipo de política desde la práctica de Jesús, ¿no? Y finalmente, la idea que tenemos la tarea de recuperar y anunciar la esperanza, de apostar por la utopía de la que nos habla Guillermo Múgica en sus páginas, de sostenerla en un momento de absoluta desesperanza, ¿no? Que eso es quizás lo más complejo en un momento en el que provoca efectivamente apagar la luz y darse la vuelta, con una reflexión que creo que está allí, esta idea presente de que se vayan todos, yo creo que habla también de que la ciudadanía ya se fue en este contexto, ¿no? De apatía, de cansancio, de renuncia ya a tratar de cambiar las cosas porque no parecen cambiar, no importa cuántas veces lo intentemos. Entonces, ¿cómo construye su utopía o la apuesta por tratar de transmitir esperanza en ese contexto, ¿no? Y que como cristianos no podemos abdicar de ese compromiso a pesar de, como digo, de los cansancios, y creo que eso significa, con eso cierro, al menos 3 tareas en lo práctico, ¿no? Profundizar la significación de la democracia como algo más que lo procedimental, ¿no? Volver a darle un contenido también de diálogo, de discurso, de construcción de apuestas posibles, ¿no? De mundos posibles desde la utopía, fortalecer nuestra ciudadanía y apostar por ampliarla en términos reales para todos y todas, ¿no? No anulando, no negando. A veces parece en este contexto que nosotros que solamente algunos tienen la razón de la respuesta de lo que hay que hacer, y nos olvidamos que hay un conjunto de ciudadanía también cuestionando incluso esas respuestas y soluciones rápidas, ¿no? Y finalmente construir proyectos futuros, aunque parezcan ilusos en este contexto, probablemente tener claro siempre que las alternativas son de largo plazo, pero es necesario empezar a construir esos proyectos futuros y asumir cada pequeña batalla y cada día como un pequeño paso para ello. Gracias, gracias Paula. Ha sido muy vital tu manera de entrar y de plantear puntos centrales en esta relación entre fe política y profundizar en el quehacer político, ¿no? Te agradezco mucho. Yo creo que esos 2 comentarios enriquecen enormemente el contenido de páginas. Y ahora entonces damos la palabra a 2 de los autores. Primero será Rolando, Ames y después Ernesto. En este caso les pedimos un comentario más breve de 10 minutos, si es necesario, y os lo recuerdo, pero espero que no sea, que no los quiera interrumpir tampoco. Rolando. Bueno, buenas noches y
Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por, digamos, yo celebro mucho el que Carmen y la dirección de páginas haya tomado este hábito, ella misma ha dicho ahora que, mejor dicho, haya decidido que por primera vez un número de la revista se presente en un conversatorio público. Como el Centro de Estudios y Publicaciones edita con frecuencia libros, claro, el libro lleva a la presentación pública. Pero yo quiero como encontrar un porqué entre implícito y explícito para esto. Y es precisamente el contraste, ¿no?, entre vivir un momento tan oscuro en la vida política del país y a la vez dar cuenta de un mensaje que propone una sociedad distinta, que hace eso de apostar por la utopía desde la oscuridad, ¿no es cierto?, casi infernal de una situación. Y entonces yo imagino que eso ha estado detrás de la decisión y en todo caso me parece que es un signo muy interesante, porque yo tengo aquí una doble lectura, ¿no?, que es simultánea y ustedes la van a comprender porque por lo menos hay muchos en los asistentes que son gente con las cuales yo personalmente he compartido tiempos de compromiso y de trabajo social, político en esta perspectiva. Yo comprendo desde dentro esta perspectiva y por eso he tratado como de recordar la evolución del pensamiento cristiano en esta materia. Pero también soy un analista social y soy muy apegado a la necesidad de ser riguroso en lo que uno dice y sobre todo riguroso cuando uno trata de hacer una interpretación de tiempos largos como el que hago en mi texto. Allí no hay ninguna seguridad de acertar y también hay una duda sobre con qué facilidad o no, con qué grado de responsabilidad nos atrevemos a decir que en tal tiempo se vivió de esta manera y se cometieron estos errores o se dejaron de hacer estas cosas y por qué ahora hay que hacer de otro modo. Pero yo creo que este ejercicio de discutir casi apasionadamente nuestra vida pública es un ejercicio muy sano que ya ha empezado. O sea, yo creo que ya ahora, en este momento, por ejemplo, ¿no?, esta publicación y esta presentación están permitiendo algo interesantísimo y necesario, ¿no?, un diálogo intergeneracional, ¿no? Yo por mis años de juventud estoy ahora muy alerta, ¿no es cierto?, a saber pasar la posta, que es en muchos casos pasar información, pasar experiencia vivida, que a veces está cargada de, en lo personal, de aciertos y de errores, pero en lo colectivo son hechos de la historia del país que es bueno conocer para no repetir errores. Y entonces me parece muy bueno este diálogo en el cual han participado Juan Miguel y Paula en este momento. Y creo que nos estamos abriendo a un tiempo de esta naturaleza. En lo cristiano me pasaron hace muy pocos días una grabación de 3 horas, creo, 3 o 4 horas de diálogo entre gente social cristiana que se presenta así, no es exactamente nuestra presentación, pero creo que muchos valores comunes están ahí. Y por otro lado hay cantidad de grupos de discusión desde otras perspectivas y tanto en el mundo popular, en las regiones, en los sitios a veces pequeños,
Ahora la política está regresando porque está muy mal y entonces obliga a discutir. Yo tengo la impresión de que este es un tiempo bien contradictorio, pero estos tiempos contradictorios son una gran ocasión justamente para cambiar, porque aquí pues el vendaval de lo que está pasando, la pandemia, la crisis total de los partidos, el resultado de las elecciones, la mala calidad de los políticos, está haciendo aflorar lo que esta sociedad tenía guardado y que, como insinuó bien María Paula, en los tiempos de crecimiento se oculta, ¿no? Por ejemplo, estos resentimientos tan profundos, ¿no? Créanme que cuando oigo decir al señor Cerrón que para él los caviares son los principales enemigos y que por eso puede pactar con los fujimoristas, paréntesis, no considero a los fujimoristas satánicos, ni mucho menos, y mi artículo tiene por ahí, al contrario, algunas afirmaciones del reconocimiento a que Fujimori, al abrir el país a la economía global, abrió un camino muy discutible, pero también permitió que avances científico-técnicos y económicos que estaban en el mundo vinieran al país. Pero reconociendo esa complejidad, ¿no? Me parece muy importante que podamos comprender que las tensiones que vive el país, este estallido electoral, porque hemos empezado por las elecciones que ha producido la situación actual, tiene mucho de negativo y, reitero, mucho de ocasión y de facilitación incluso para el cambio. Una siguiente cosa que quiero decir, estoy mirando la hora, creo que todavía tengo un poquito de tiempo, decir que lo que he tratado en el artículo es de contar los cambios en la iglesia y en la política. No lo había pensado así, pero cuando vi que era el que desde las ciencias sociales iba a hablar del tema, dije, bueno, aquí lo que puedo aportar es como una mirada justo de historia sociopolítica. Y me encontré pues con que un tema que digo rápido porque quiero mencionarlo. Sin duda, páginas, sin duda, la iglesia del Papa Francisco, por llamarlo de alguna manera, tienen una opción muy marcada por pensar en los oprimidos, que hoy día no solo son obreros mal pagados, sino son descartados, que no tienen espacio de trabajo en la economía. Sí, eso es cierto, pero perdón, pero quiero ir rápido a un punto y estoy peleando con mis apuntes, pero creo que lo que es más interesante es que esta realidad nos lleva a darnos cuenta que esta iglesia posconciliar, que esta iglesia que ha regresado al Jesús histórico y que nos ha vuelto, como Paula lo recordó, a tomar plena conciencia que el cristianismo no da una solución para salvar el alma, sino que el cristianismo da una razón para vivir con honestidad, vivir cívicamente, que es vivir fraternamente, ¿no? Hacerse prójimo. Bueno, entonces este llamado de fraternidad posconciliar tan marcado ha cambiado profundamente el cristianismo, no como ideas, no como tesis, sino como ubicación en la historia, como ubicación en la sociedad. Cuando las órdenes religiosas hace 50 años se mudaron de los barrios ricos a barrios populares, quizá respondieron a un sentimiento emotivo,
Pero hubo algo mucho más importante. Se colocaron en el sitio donde viven las mayorías. Y es por eso, ¿no es cierto?, que sacerdotes cristianos, que un obispo como Romero, al cual cita tan brillantemente Ernesto al abrir su artículo, nos enseñan una nueva relación entre el cristianismo y la vida social. Y esto no es conocido. Y si no recurrimos a las nuevas formas de comunicación que hay hoy día, tenemos el grave riesgo que esta evolución no llegue sino a un porcentaje pequeño, incluso de los católicos y de los evangélicos que están en esta perspectiva. Entonces me parece que esto es muy importante y que no solo trato en el artículo entonces de dar cuenta de esta evolución, sino a la vez también de dar cuenta de la evolución de la política. Y termino diciendo que Carmen, si pasé la hora, termino en este instante. ¿Eh? No, pero dale, 2 minutos, 2 minutos. Ya, ok. Lo que creo es que en la evolución de la política sí estamos en un tiempo dificilísimo, pero los procesos sociales, cuando llegan a estos momentos de desorden y de caos, también producen necesidad de orden, también producen necesidad de estabilidad. Y yo creo que estas reflexiones de este número y lo que puede aportar al pensamiento cristiano es referentes para otra forma de orden social, para otro orden social. Y es en ese sentido que me parece, como científico social, muy importante que los cristianos pongamos nuestra experiencia, abramos nuestra experiencia a todo el mundo, y al mundo no creyente. Francisco repite eso mucho, y creo que esa es una obligación que tenemos, porque tenemos posibilidades de expresarnos que hoy muchos sectores sociales en el país no tienen, y porque tenemos experiencias de gentes que viven en la miseria, y también tenemos experiencias de gente que vive en sectores medios y algunos en sectores altos. La Iglesia tiene mucha experiencia milenaria de política y puede aportar a ese nuevo orden y a esa nueva política. Gracias. Gracias, Rolando. Bueno, hemos tenido un comentario a los comentaristas y también un avance de su artículo. Ernesto, te escuchamos. ¿Qué tal, Carmen? Gracias. Buenas noches contigo, con todos y con todas. Gracias por el espacio. A ver, yo comenzaría mi intervención, que va a tener 3 o 4 partes, por esto último que acaba de decir Rolando, precisamente para subrayarlo, enfatizarlo y hacer ver el sentido de este número en el que hemos estado comprometidos varios. Y es que es una obligación de fe cristiana el tratar este tema, y más aún en los tiempos que corren. No podemos y no debemos obviarlo, hacer como el levita o el sacerdote, dar un recodo en el camino, sino que tenemos que tratarlo sabiendo de la complejidad del tema. No es fácil. Precisamente por eso nos cuesta probablemente encontrar el modo adecuado, el enfoque, y no ha sido incluso para nosotros fácil el poder ver por dónde enfocábamos el tema, pero es en este momento necesario. Lo que decía Paula, hay un sentido de urgencia en el tratamiento de esta temática de la que no podemos eludir. No se trata solo, ojo, de ver o de hacer un análisis político de la coyuntura actual o de hacer prospectiva respecto de qué cosa es lo que puede ocurrir, sino se trata más bien de hacer un trabajo creyente que nos haga ver cómo nos situamos para, y ahí está mi primer punto, para rehabilitar la política. Ese es un término
que no es en principio de Francisco, aunque Francisco lo recoge en su magisterio itinerante, sino es de los obispos franceses de fines del siglo pasado. Ya entonces ellos se proponían, y no por gusto lo hacían, que era muy importante rehabilitar la política. ¿Por qué era importante rehabilitar la política y por qué es importante rehabilitar la política? No solamente porque queremos tener un buen gobierno, no solamente porque nos interesa mucho que haya una buena gestión de la cosa pública, sino porque lo político es lo humano, porque somos políticos, somos seres políticos. Ya lo decían los griegos y ya lo hemos experimentado a lo largo de toda la historia, el hecho de que nosotros convivimos en sociedad, somos conciudadanos, y porque lo somos, y porque eso es parte consustancial de nuestra propia existencia, lo político no nos resulta ajeno, no nos puede resultar ajeno, porque es parte de nosotros. Entonces hay un valor antropológico de lo político que hace que sea efectivamente algo muy importante a tratar, que no puede dejarse de lado, y que es lo que los obispos nos lo recuerdan constantemente, Francisco también. No por gusto, la política es la forma más alta de la caridad. Para los griegos era el quehacer más noble, porque se preocupaba del bien de todos, del bien común, del bien social, porque era capaz de producir abnegación particular o de intereses particulares en función precisamente de lo que es lo común, que eso es lo propio, que eso es lo humano. Y por eso cuando yo por lo menos veo algunos espectáculos cotidianos en los medios o en los espacios políticos del país, uno siente que se deteriora lo humano, no solamente la relación propia de lo político, sino que nos vamos deshumanizando cuando vemos cómo actuamos en sociedad. Yo estoy ahora en el ámbito de la educación y de la educación básica. Y la pregunta muchas veces entre pedagogos y educadores es, ¿qué hacemos con nuestros alumnos, con nuestras alumnas, para que esas posturas que son públicas no impacten negativamente en la educación de nuestros alumnos? ¿Cómo hacer que la educación no siga esos malos ejemplos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hacen bien, porque hacen daño al ser humano. Entonces, lo primero es rehabilitar la política. Eso es como muy importante porque ahí se está jugando parte de nuestra humanidad. Otro segundo elemento que me parece que lo tocaba también Paula a propósito del artículo brillante, muy bonito, muy bueno de Mújica, es el tema de la utopía, que yo creo que para encontrarle su real valor hay que vincularlo con la esperanza. La esperanza que es una virtud teologal, que es propia de todo creyente y de todo cristiano, y que es lo que hace posible precisamente el mantener esperanza contra toda esperanza, incluso en los momentos más oscuros, como decía Rolando, como los que pasamos ahora. ¿Por qué? Porque creemos que hay un valor, tanto en lo humano como en nuestro llamado a ser divinos, que hace posible que mantengamos siempre en vivo esa esperanza más allá de las circunstancias concretas de cada día y hacer que esa esperanza pueda germinar utopía y pueda motivar la utopía. Ojo, la esperanza no es optimismo, ¿no? El optimismo se puede calcular, se puede predecir, ni tampoco es expectativa, sino es aquella virtud. Peggy decía que era la hermana más pequeña, ¿no?, de las virtudes teologales, aquella virtud que nos permite precisamente ir soñando el futuro. Por eso un filósofo que pensó mucho sobre la esperanza como Ernst Bloch era el que colocaba el principio esperanza como el gran motor de la historia humana. Y veía en el cristianismo, no siendo él cristiano, sino siendo más bien agnóstico, reticente a la fe, veía en el cristianismo
una potencialidad muy fuerte precisamente para aportar esperanza. Él decía, ¿por qué es verdadero el pesebre? ¿Por qué puede ser verdadero el pesebre? ¿Por qué puede ser verdadero el Gólgota? Decía Bloch. Porque los humanos no nos inventamos dioses que terminen crucificados. Lo que nos inventamos los humanos, las sagas humanas, son dioses que están en el panteón. Esos son lo que nos inventamos. Cuando, sin embargo, se nos revela un Dios que muere crucificado, eso no es producto de una invención. Y ahí hay un valor muy importante que hace posible que la utopía realmente, la utopía cristiana, basada en la esperanza, pueda caminar. Una tercera idea a propósito de lo que decía Juan Miguel, que me ha gustado mucho, dos ideas. Una es el tema de la sociedad en la que vivimos, la sociedad nuestra como sociedad religiosa, como sociedad creyente, como sociedad cristiana. Me hizo recordar a lo de Puebla, ¿no? Que aquí en este continente nuestro, precisamente porque se confiesa cristiano, lo escandaloso, el escándalo y contradicción, decía Puebla, es que sin embargo sea el continente más desigual del mundo, en donde impera la pobreza, en donde se da la injusticia. John Sobrino nos decía que cuando en Tailandia, me parece que él estaba cuando mataron a los compañeros jesuitas de su comunidad, se enteraron de eso, le preguntaban, pero padre, ¿su país no es católico? ¿Cómo es que se maten entre católicos? No lo entendemos. Y es que cuesta trabajo entender que una sociedad cristiana podamos mantener, sin embargo, estos niveles de desigualdad y de injusticia, ¿no? De ahí que es importante el tema de la idolatría, no porque no sea importante el asunto del ateísmo o de la laicidad, claro que es clave y forma parte también dentro de lo que es el fenómeno religioso, pero en países como los nuestros, lo que clama al cielo es precisamente ese escándalo y contradicción de los que habla Puebla, ¿no? Y el otro punto importante que también tocaba Juan Miguel, es el tema de las parábolas, ¿no? Y Juan Miguel nos decía, ¿y si nos ponemos a imaginar parábolas hoy, cuáles podrían ser? Jesús hablaba en parábolas no porque eran un instrumento muy útil de enseñanza, no. Hablaba en parábolas porque ahí germinaba el reino, porque cuestionaban, porque interpelaban, porque uno tenía que responder ante eso. Y según sea su respuesta, uno podía entrar en la dinámica del reino, o no. Son ventanas, decía Juan Miguel, para ver la realidad de otro modo. Y efectivamente, esas son parábolas. Entonces, ¿cuáles podrían ser hoy las parábolas sociales o las parábolas políticas? Los comedores populares, tal vez, como aquel espacio en donde se da de comer a todos, donde se hace verdad la mesa del reino. Ahí yo creo que hay un tema bastante interesante. Ojalá que el mismo Juan Miguel lo pueda desarrollar y que nos pueda enriquecer con un artículo suyo para el próximo número de páginas, ¿no? Y a propósito del próximo número de páginas, me parece que alguno preguntaba cómo continuar la reflexión. Yo creo que es bueno que nos hayamos reunido en este espacio, los que estamos interesados en este número, porque de aquí podrían surgir también otros posibles artículos que nos permita seguir conversando sobre diferentes puntos que, bueno, no se podían tratar todos en un solo número y que, sin embargo, son muy importantes, ¿no? Como el de espiritualidad y política. A mí me gusta eso porque yo sí creo que el creyente es sobre todo un seguidor del modo de proceder de Jesús. Es un seguidor de Jesús. Y eso también tiene que hacerlo en la política. Pero ¿cómo se hace eso? No es una tarea fácil, hay que pensar. O el sentido ético de lo político. Es una cosa que no pudimos incorporar ya en este número, pero puede quedar para otro. Esa relación tan estrecha y que no necesariamente la vemos
en el actor político actual entre ética y política. O el rol de la comunidad cristiana, que eso sería un enfoque eclesiológico, el rol de la comunidad cristiana para el discernimiento político de la acción de los creyentes en el hoy. ¿Cómo trabajar eso? Lo de UNEC es bien interesante porque es un modo concreto de pensar conjuntamente en un movimiento cristiano, en un movimiento laical, universitario, precisamente eso. Pero ahí hay todo un tema que se podría seguir trabajando porque es por ahí por donde podríamos como creyentes, como cristianos, ir respondiendo esto que nos ha llamado a trabajarlo en un número, esta relación entre fe y política. Bueno, en fin, ahí lo dejo, Carmen, pensando un poco en puntos suspensivos a futuro. Gracias, Ernesto. Me parece genial que hayas poco como avanzado en lo que queda por delante por hacer. Hemos escuchado este panel que creo que nos ha enriquecido, nos ha provocado seguramente una serie de reflexiones y ganas también de compartir. Tenemos todavía un momento en el que entonces, como les dije, quienes quieran intervenir pueden levantar la manita amarilla. Quizás algunos que son muy mayores pueden hablar directamente si lo quieren y podremos tener ahí un poquito de tolerancia. Pero sí, les pediría eso. Y si no, pues también comentar por el chat si prefieren poner algo por escrito, tanto en el Zoom como en el Facebook, con el cual nos vamos a comunicar. Pochi, dale. Jessy, por favor, dale el micro. Gracias, Carmen. En varios espacios en los que participo, he dicho con mucha preocupación lo que acabo de escuchar también de Ernesto, de lo peligroso del mensaje que estamos dando, que están dando funcionarios, autoridades, a los niños, a los jóvenes, ¿no? Entonces, desde este espacio en que estamos vinculando y recordando esa estrecha vinculación entre fe y política, ¿qué nos corresponde, ¿no? Como levantada de alertas, como la terquedad que Cecilia Tovar siempre nos recuerda que hay que levantar una y otra vez con terquedad, que eso es incorrecto, que está mal, que así no es el proceder, y formar en el bien común, ¿no? Entonces, si alguno de ellos pudiera como volver a afirmar esta situación y la responsabilidad que nos compete sobre todo. Gracias, Pochi. Rocío. Bueno, buenas noches. Excelentes las presentaciones. Yo quisiera compartir las siguientes inquietudes. Pertenezco, como varios de los aquí presentes, a una generación de laicos y laicas que descubrimos toda la dimensión de la caridad política y nos comprometimos en organizaciones políticas, sea partidarias o de frente o buscando la unidad, pero en fin. Entonces, un poco lo que conversamos entre algunos es que en estos momentos hay un retroceso del compromiso político de los cristianos. Entonces yo me pregunto por qué. Ahora, es que el retroceso no es solo del compromiso político de los cristianos, sino veamos la precariedad y la crisis de la política en el país, ¿no? Entonces, efectivamente hay que rehabilitarla, hay que reconstruirla. Pero lo que quisiera decir también es lo siguiente. También pertenezco a una generación que no solo priorizó, sino que consideró como exclusiva determinada manera de vivir la caridad política a través de determinadas tipos de organización que hoy día están en crisis en el Perú y también en el mundo. Entonces la pregunta es en cuanto a las formas diversas de tomar en serio y de manera eficaz esa caridad política, ese compromiso y esa reactivación de la política. Entonces yo lo que veo es que tiene que haber lugar para una pluralidad, ¿no? Porque yo a veces digo, bueno,
hay un retroceso en que se milite políticamente en organizaciones políticas, ¿no? Bueno, eso tiene su explicación. Pero digamos un poco como que hay diversas formas, entonces claro, siempre hemos dicho, no es desde la comunidad cristiana como vamos a dar la fórmula política, pero como bien se ha dicho acá, sí desde la iglesia tenemos una función política, y también desde los movimientos ciudadanos, de la tarea de educación, de formación ciudadana. Entonces, un poco lo que digo es, creo que lo fundamental del mensaje, lo compartimos todos, pero también sería interesante ver, de acuerdo a las prioridades de hoy, esa pluralidad en este compromiso político de los cristianos, ¿no? Es una reflexión, una... Gracias, gracias Rocío. Perdónen que los corte, pero como hay varios pedidos y no quiero que nos alarguemos, pero está bien. Vamos a tener una intervención más de Luz Jerónimo. Si es que hay algunos otros comentarios, nos los harán saber en el chat. Y luego daremos la palabra a los panelistas. Lucy. Sí, sí, muchas gracias a los ponentes. Muy buenas sus comentarios, sus análisis. La pregunta que me motiva en estos momentos es ver cómo cristianos, cómo animar en la esperanza en la política frente a tanta desconfianza que hay, y muchos jóvenes que estaban comprometiéndose a entrar en movimientos ciudadanos, en política, se están retirando, se están replegándose como un signo de protesta, de desacuerdo, ¿no? Entonces, mi cuestionamiento es cómo impedir con un mensaje cristiano a animarlos, ¿no? A no caer en la desesperanza tan rápida y fácilmente. Perdón, Pablo, por favor. Buenas noches, agradeciendo y reconociendo la fidelidad, el trabajo del Centro de Estudios y Publicaciones y el liderazgo tan motivador para todos de Carmen, que nos reúne en esta noche. Y yo solamente quería insistir en esta línea de lo que se ha ido planteando, de cómo efectivamente las mediaciones del compromiso político hoy, sobre todo de cara a la juventud, quienes tenemos contacto por nuestro trabajo con el mundo de la juventud, encontramos que hay expresiones de compromiso de los jóvenes por generar cambio social, por comprometerse, por implicarse. Pero es cierto, eso supone pensar qué espacios, qué mediaciones, y el gran tema del poder, que efectivamente con eso se confronta uno cuando ingresa en el mundo de la política, que creo que también hay que trabajarlo éticamente. Pero mi pregunta iría en ese sentido, ¿no? ¿Qué espacios hoy tenemos que valorar, reconocer y alentar en el mundo de los jóvenes para el compromiso de la política? Gracias. Bien, gracias. Entonces, paramos aquí, hay una pendiente de Pierpaolo y probablemente quizás en el chat. No sé si entre el panel, creo que ha habido algunas más dirigidas a los autores, quizás, o también los comentaristas si quieren, pero quizá una o dos intervenciones ahorita, de Rolando y de Ernesto, quizás. ¿Se anima, Ernesto? No, quieres después, ya. Quiero hablar. Lo que pasa es que no me reactivaban el audio. Disculpa, parece que te tenías muteado, perdona. Por más que intentaba, no me reactivaban el audio. Ya, dale, Ernesto, dale. Bueno, estas mismas preguntas son indicadores de lo importante de este tipo de reflexión y de lo importante de este tipo de espacios, ¿no? Que esperamos que no sea el primero y el último, o sea, que ojalá continúen, porque nos hace bien, incluso compartir perplejidades,
porque no es que tengamos muchas seguridades o muchas certezas, yo no las tengo, pero cuando las comento, cuando las converso, cuando escucho a otros, algunas lucecitas van apareciendo en el camino, ¿no? Entonces, creo que es importante seguir conversando y también creo que es importante, a propósito de lo que significa animar la esperanza o de cómo tomar en serio la pluralidad que decía Rocío, pensar estas cosas en comunidades cristianas. Somos comunidad cristiana y somos precisamente para compartir esto y ir buscando cómo llevar adelante el compromiso cristiano en lo político hoy, cómo rehabilitar hoy esta política, porque se juega no solamente lo creyente, sino también lo humano, como decía antes, ¿no? Lo de Pablo me ha llamado la atención porque pone el acento en un tema que creo que es clave en política, que es el poder. Pero ojo, porque el tema del poder no es solamente un tema de los políticos, es un tema nuestro, es un tema de todos. Todos ejercemos de alguna manera un poder cuando se establece una relación humana. El tema es cómo lo ejercemos. Y ahí una vez más, de qué modo Jesús es referente para el ejercicio del poder. No olvidemos que uno de los principales pecados actuales de la Iglesia es precisamente el abuso de poder. Y ese abuso de poder está marcando fuertemente lo que es hoy día una petición de principio de lo que significa ser comunidad cristiana. Entonces, hay que trabajarlo no solamente en otros, sino también en nosotros, ¿no? Gracias, Ernesto. Rolando, alto Sí. o breve, porque A ver, hay varios comentarios todavía. Ya. Sí. En primer lugar, creo que este proceso de decepción y de desaliento es completamente normal. Sería extraordinario que no lo hubiera. Creo que todos estamos hartos de sobre todo una información pública tan monocolor, tan simplista, y por supuesto de los comportamientos de los políticos y en la corrupción. Pero creo que aquí es básico recordar que este es un fenómeno mundial y que entonces estamos en un tiempo de crisis de la idea que con el crecimiento económico se resolvían los problemas. Hemos vivido décadas en esa idea. Cuando la gente dice que lo principal es emerger, abrirse paso solo con su familia, ganar dinero, no está diciendo algo fuera de foco, no es pecaminoso, no, es la respuesta obligada a cómo estaba organizada la sociedad. Cuando había crecimiento, había la ilusión de que todos mejoraban un poquito. Y ahora hemos despertado a una realidad donde aparece el problema del poder, como ha sido dicho. Y entonces mi segundo punto es que, entonces con lo primero, yo creo que hay una tarea, pues, de educación política para comprender que las sociedades, como las personas, pueden tener crisis de salud total, que pueden tener crisis muy amplias y que entonces hay que curar de a poco, pero que hay que vincular una cosa con la otra. Y en lo segundo, digo, en lo del poder, creo que es muy importante seguir con más de cerca, no solo esta actualidad nuestra tan mediocre y corrompida y mentirosa del debate político público, sino justamente analizar lo que está ocurriendo con, por ejemplo, la mitad de la población peruana esté en emergencia alimentaria. Esos problemas fundamentales de la mayoría, yo creo que nos deben dar los espacios que Pablo reclama, porque no hay espacios organizados, pero creo que hay sectores y asuntos colectivos que son críticos. Y creo que tenemos la obligación de buscar
insertar, vincular nuestro trabajo con esos asuntos críticos. Creo que no podemos aceptar que este sea un tiempo normal. Creo que tenemos que, en ese sentido, si quieren, dar sentido político y de poder a nuestras prácticas cotidianas, por más diversas que sean. Y si no hay lazo, hay que ir a esos espacios a hacer esas conexiones críticas. Gracias. Hay comentarios, no sé, Jessy, ¿podrías leer los comentarios o yo los leo? No sé, hay dos Sí, buenas comentarios. noches. Sí, hay por varios favor. comentarios y preguntas tanto en el Zoom como en el Facebook, así que voy a leer algunos del Zoom primero y luego de Facebook también. En primer lugar, Resumirlos quizás, ¿no? sí, Rosy y Miguel hace una pregunta puntual para Paula. Dice, ¿a qué se refiere cuando menciona que algunos grupos se adueñaban de algunos conceptos, en este caso como provida? También hay una pregunta específica para Ernesto, en la que le dice, si la política es lo humano, en vez de decir, es una obligación de fe tratar el tema de la política, podríamos decir, es una obligación ciudadana hacer política activa en estos tiempos de oscuridad. También hay algunos comentarios, por ejemplo, el de Percy Tapia. Gracias, Rolando, por recordar la experiencia milenaria de la Iglesia en lo político y soporte en un nuevo orden social. Tenemos la pregunta de Víctor Atauzupa. ¿Cómo se podría humanizar la política y la comunicación? Y también, a ver, la última pregunta, si pueden responder. Mi pregunta es, de Isa San, si el haber quitado los cursos de economía política y otros cursos más ha generado tanta apatía hacia la política que tenemos hoy en día. A ver, ¿quién se anima a responder? Hay dos cositas más que yo quisiera, un comentario más que es una pregunta de todos Siancas, de Pepe Siancas, en el sentido de un desconcierto con relación al pronunciamiento de los obispos referidos al hecho de que se ha promulgado celebrar el 30 de agosto la celebración por los desaparecidos y en el conflicto armado, y que los obispos hayan recordado que esa es la fiesta de Santa Rosa. Entonces, un cierto desconcierto y pregunta. ¿Y algún comentario, aclaración sobre eso? Gracias. No sé quién. Paula, ¿puedes tomar la palabra? ¿Pueden desmutear a Paula, por favor? No puede hablar Paula. Ahora sí. Ahora sí. Y estaba también tratando de darle, me decía, el anfitrión no te deja. A ver, algunos cristianos, algunos comentarios, perdón, muy rapiditos, sobre lo que comentaba Pochi, reafirmar cómo frenamos o alzamos la voz frente a las idolatrías, y en las escuelas yo creo que es esencial, ¿no? Me parece, aunque a veces pueda sonar muy confrontacional, que es realmente necesario en este contexto, como decía, esta batalla de significantes, que es decir, esto que están diciendo no puede ser la única forma de verlo, no puede ser la forma que responde a un Dios de la vida. Y en ese mismo sentido, por responder la pregunta que se me hacía sobre a qué me refiero cuando digo que se apropian de conceptos como vida o como provida. Estoy pensando en estos grupos extremos, políticos, no los voy a ubicar dentro del espectro, porque a mí me parece que a veces nuestro espectro en el Perú ya quedó lleno de puntitos por todos lados y a veces no nos basta, ¿no? Pero este conjunto de actores políticos que parecen defender la vida siempre que sea embrional o siempre que sea acorde a sus intereses, a su posición, ¿no? A su perspectiva de lo que es la vida y no la vida en general. Entonces, claro, tienden a la discriminación por orientación sexual, por conformaciones de las familias, ¿no? A plantear que todo aquello no es válido cuando al mismo tiempo se definen como defensores de una vida que creo que los propios textos y la práctica de Jesús nos enseñan, y Ernesto hacía mención, ¿no? del pueblo del que nos habla Jesús, de cómo en distintos momentos se acerca a las mujeres cuando las mujeres son vistas en ese contexto como
como inferiores a los hombres, como hay un conjunto del pueblo que muchas veces, que más bien había sido relegado y que Jesús pone en el centro, los pequeños, los insignificantes, el extranjero, que deberían ser el centro, y que estos actores de distintas formas se encargan de tergiversar sus discursos para apropiarse de estas palabras y negar todo ese centro que deben ocupar estas personas, ¿no? Podríamos poner otro ejemplo muy sencillo, que es el de la xenofobia, y cómo estos grupos defienden actitudes xenofóbicas en un contexto donde más bien nuestra fe debería decirnos: abraza al extranjero, dale un espacio, dale posada, ¿no? Creo que allí, por allí es por donde voy, ¿no? Sencillamente, luego, dos comentarios más. Estamos en retroceso los cristianos en la participación política, creo que todos lo estamos. La pregunta vuelve a ser el dónde. ¿Dónde ocupar espacios? ¿Dónde participar en la política? ¿Cómo construir? Es desesperanzador el panorama, ¿no? Creo que hablo por mucha gente, seguramente, cuando digo: a mí me encantaría estar militando, ¿no? en una organización y poder, más allá del análisis que uno se puede tratar de construir desde allí también, pero ese panorama es desesperanzador muchas veces, y entonces creo que hay todos estos otros mecanismos de construcción desde las sociedades, de las organizaciones, que son lo que va tocando mientras tanto, mientras logramos encontrar también otro tipo de configuraciones. Y solamente por terminar, porque creo que hay que ser realistas con nuestro panorama, ¿cómo animamos la esperanza? Es una pregunta que creo que no, yo personalmente, mi respuesta siempre es: no lo sé. No hay un mecanismo fácil, no hay una salida sencilla en este contexto, pero sí podemos animarnos los unos a los otros a tratar de encontrar esos espacios y esos pequeños signos de esperanza, ¿no? En cositas que se puedan ir ganando y que se puedan ir construyendo. Rolando, has levantado la mano. Gracias, Sí, Paula. y hay tiempo. A ver, una cosa muy rápida sobre lo de la celebración del Día de Desaparecidos, el 30 de agosto. Efectivamente escuché, debo decir que no íntegro la declaración de los obispos, pero particularmente por mi experiencia en esos temas, yo creo que poco a poco probablemente se llegue a diferenciar bien, que es muy importante, me parece, crear un día de recuerdo de los desaparecidos. El problema de las desapariciones es una práctica que la hubo en el Perú, ahora es un poco menos, pero puede volver en este tema del medio ambiente. Entonces, el día en que eso se haga, yo pienso que si es el 30 de agosto, no necesariamente implica, desde mi punto de vista muy personal, menoscabar la celebración de Santa Rosa de Lima, pero a lo mejor es que no estoy cabalmente informado de otro detalle, pero no veo allí un problema tan grave. Creo que es una cuestión que debe resolverse por consenso, pero me parece muy bien crear un día de desaparecidos y luego ya ver qué día es. Una segunda cosa, sin duda, la falta de cursos de humanidades o de cursos de historia del Perú, de historia universal o de economía política, es parte de todo este proceso, y por eso es que la crisis de la política no es separable de la forma de vida de esta sociedad. La gente ha aprendido por más o menos casi 30 años que ya la política no era importante. Y efectivamente la política era menos importante porque la combinación de la economía y de el manejo de la información por grandes empresas privadas a través de los medios fue creando la imagen que lo que es central es el crecimiento de la economía, y que más bien los políticos tienen el riesgo de querer entrar al Estado para robar o para intervenir arbitrariamente y malograr la economía. Entonces, eso repetido durante
2 o 3 décadas y habiendo traído al comienzo reales ventajas porque había efectivamente una necesidad, ¿no es cierto?, de inversión externa sin la cual este país no puede vivir, pero aprovechando un tiempo en que eso tenía razonabilidad, esto se convirtió en un dogma simplista absurdo, porque la política es la actividad del gobierno y el gobierno que tiene que ser un gobierno representativo de todos. Paula dijo muy bien, hay que profundizar la democracia, pero eso empieza por representar a todos. O sea, creo que ahí ha sido muy profunda esta deformación y por eso es que, insisto, tenemos que tener allí paciencia y reflexión y estudio y compromiso para pasar este túnel oscuro, porque la cosa es cómo nos vamos a reorganizar después. Y para eso es que creo que es fundamental el aporte que podemos dar. Ernesto, había una pregunta muy concreta para ti, creo que puedes tomarla. Está bien tu micro, puedes hablar. Es la de Rafael Tovar. Sí. Si la política es lo humano, en vez de decir es una obligación de la fe tocar en el tema político, es una obligación ciudadana hacer política activa en estos tiempos de oscuridad. Sí, no hay dicotomía a mi modo de ver. Es decir, el que sea una obligación ciudadana hacer política activa y pensar políticamente, y no significa que porque hagamos eso no tengamos, por otro lado, la misma obligación como creyentes de, como dice muy bien el título de páginas, pensar la política desde la experiencia cristiana. Más bien, de lo que se trata es de hacer ambas cosas y de pensar la práctica política desde la fe. Yo creo que ese ha sido el punto de este conversatorio y también lo es del número de páginas. No es pensar la política por un lado y la fe por el otro, sino establecer los puentes necesarios entre ambas dimensiones. Como creyentes queremos reflexionar políticamente, como creyentes queremos actuar adecuadamente conforme el referente que tenemos, que es el modo de proceder de Jesús. Pero eso no lo hacemos solos, lo tenemos que pensar en comunidad. Gracias, Ernesto. Había antes el pedido de palabra de Pierpaolo Marzo, pero no sé si la... Sí, está ahí. Ahora lo y le activo. y un pedido de Gavina. Estamos un poquito pasados de hora. Por supuesto, como la ventaja del Zoom es que quien tiene dificultades para quedarse puede salir, pero creo que sería importante estas dos últimas intervenciones si se mantiene la de Pierpaolo. Y no sé a cuál de los panelistas o comentaristas van a estar dirigidas. Y también pediría quizás al final si Juan Miguel puede tener una intervención final para cerrar el conjunto. Pierpaolo. Sí, muchas gracias. Por favor. Sí, ya. Muchas gracias. Y mi punto es quizá poner sobre la mesa a ese sector de personas que se asumen como cristianas, que participan muy activamente en política y dicen que lo hacen como cristianos, ¿no? Pero que lo hacen desde corrientes que disienten mucho de, por lo menos, la manera en que nosotros entendemos a Jesús del Evangelio, ¿no? Yo veo en redes sociales y también en otros espacios gente que dice soy muy católico, ya lo ha dicho Paula también, y también una de las personas que comentó sobre el tema de los provida, pero que hacen política, dicen que son cristianos, pero a mi juicio enarbolan banderas totalmente negativas respecto de los valores o los principios de compasión, amor al prójimo, cuidado de la gente más vulnerable, ¿no? Y asumen un catolicismo que en realidad es un catolicismo que justifica una actitud muy agresiva contra lo que ellos creen enemigos atávicos de la fe, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esas dos cosas? Es decir, explicarle a las personas que
esta es una manera que no consideramos correcta de vivir la fe, ¿no? Y que no es solo un tema de corrientes dentro de la iglesia, sino es un tema de negación. Manera evangélica de vivir la fe, ¿no? Y al mismo tiempo salir hacia ellas, ¿no? Y tratar de, me parece que lo evangélico ahí es tratar de llegar y hacerle ver a esa persona que dice que es católica provida, que sus actitudes no son ni católicas, ni cristianas, ni providas, sino son todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que hay forma de hacer una confrontación en un buen sentido, es decir, en un sentido de corrección, o no habría manera de entrar con esa actitud frente a estas personas que asumen políticas, asumen su cristianismo, pero lo asumen desde una forma que, a mi juicio, no niega el evangelio? Gracias. Gabina. Gabina. A ver si le dan el micro a Gabina, por favor. Que desactive, por favor, su micro, Sí. porque... Ya le hemos Sí, le estamos invitando a que acepte. Tienes que aceptar, Gabina. Mientras tanto, también estaba el señor Víctor Chiroque, que hace rato pidió la palabra, pero se desactivó luego. Gabina, tienes que aceptar para que puedas poner el micro. Bien, sí, gracias. Buenas noches. Soy Víctor Chiroque, consejero regional en el gobierno regional de Piura, y he trabajado para la diócesis de Chulucanas por más de 30 años. Y en realidad es un reto para mí esta nueva, digamos, responsabilidad de trabajar por el bien común y también por la mejor calidad de vida, especialmente de los más alejados, de los marginados. Creo que ese es el propósito de los documentos de la Iglesia y también del Evangelio, ¿no? Entonces, no ha sido fácil para mí esta experiencia, y realmente a veces uno tiene que a veces bregar contra obstáculos bien difíciles ahí con funcionarios que no miran la realidad de los pueblos y de las personas. Entonces, trabajar por el bien común y mejorar la calidad de vida, por una vida digna de los menos favorecidos, no es tan fácil. Pero creo que para mí ha sido un reto, y creo que los cristianos sí podemos hacerlo, y realmente con la ayuda de Dios. La ayuda de Dios es fundamental. Entonces yo estoy ya finalizando ya mi gestión, y realmente se han logrado cosas importantes, pero sí el camino no ha sido tan ligero, bien difícil a veces, apelando a los documentos de la Iglesia, eh, a, justamente al Evangelio. Uno tenía que hacer prevalecer su presencia, ¿no? Ahí en estos ambientes que a veces es difícil dar a conocer a Cristo. Y creo que para mí ha sido una experiencia bastante grata, y yo me siento bastante reconfortado de haber en algo servido a muchas personas que necesitaban, a muchas comunidades, de mi apoyo como consejero regional. Era como una reflexión, pero yo creo que es posible. Gracias. No, Es muchas posible, gracias, sí, es Víctor. posible, sí. Gracias. Muchas gracias por tu testimonio. Gabina, no sé si antes lograste, digamos, activar tu micro. No sé si es posible. A ver, trata de ver. Queremos escucharte. No parece ser posible. De repente todavía puede intentarlo. No sé si algunos de los panelistas, o si no, directamente ya Juan. Había una pregunta en lo que dijo Pierpaolo. No sé si tanto los panelistas como los autores quieran contestar. A ver, Gabina está entrando, pero Gabina parece que tienes muchos problemas con el audio. Mejor sería que escribieras en el chat, Gabina, por favor. Mejor escribe en el chat y así te podremos recoger, ¿ya? Por favor.
No sé entonces si tanto Rolando como Ernesto, Juan Miguel, que todavía no ha intervenido, o Paula quieren responder la pregunta que ha hecho Pierpaolo, es decir, cómo enfrentar esta situación. ¿Quién se anima? Le damos la palabra a Juan Miguel. A ver, Juan Miguel. ¿Por dónde está Juan Miguel? Ahí está. Está Ya, ahí, Juan La Miguel, manito dale. esta para Ya. levantar. Ya, dale, Juan Miguel. Contesto la pregunta de Pierpaolo y de pasada quizás dos resonancias más que me deja lo que voy escuchando, ¿no? Yo creo que no hay nuevamente respuestas fáciles a nada de lo que estamos conversando aquí. Yo creo que hay que partir de la complejidad que implica pensar la relación fe y política y también de los conflictos que presupone ubicarse en la esfera pública desde un compromiso cristiano como el que defendemos, ¿no? Que sin duda no es popular, que sin duda no es atractivo, que sin duda pues no tiene tantos ecos como los discursos simplistas fáciles que venden a través de la mentira, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que considerar la realidad en la que estamos. Pero sí creo, y ahí hay algo valioso que subrayar de lo que ha señalado Paula, que hay que dar esta batalla de significantes, ¿no? Es necesario recuperar estos conceptos teológicos, estos sentidos comunes religiosos. Es necesario no solamente develar las idolatrías, sino también construir significados. Entendiendo que nosotros como cristianos, nuestro principal aporte y nuestro principal recurso es nuestra fe, es nuestra espiritualidad. Entonces, es necesario participar de este espacio público dando estos discursos alternativos y que ayuden a visorar otras formas de hacer política. Ernesto le gustó esta cosa que comentaba de pensar parábolas del mundo de hoy. Es justamente jugar con ese lenguaje, ¿no? Y continuando con esa pregunta que se planteó al inicio de cómo animar la esperanza, pues yo creo que hay que partir de la frustración que vivimos, ¿no? No hay nuevamente respuestas fáciles, pero hay un género bíblico poco popular, poco simpático, que es el género de la lamentación, ¿no? Hay momentos en el que toca lamentarse y levantar a Dios esa oración de la frustración que nos genera esto, ¿no? Pero una frustración que no es simplemente quejarse, sino que cuando uno lee los textos de lamentación de la Biblia, lo que encuentra es ir dándole sentido a esa frustración en el proceso. Si se hace esto en comunidad, pues puede dar frutos interesantes, ¿no? Puede ayudar, primero, a no sentirse solo, segundo, a ver de que hay posibilidades, sentido, organización, ¿no? Entonces, yo creo que hay que jugar, eso le respondería a Pierpaolo, hay que jugar con los recursos que nos da la fe, ¿no? Creo que nos da muchos recursos. Y una palabra final sobre la pregunta de Pablo de las mediaciones del compromiso político. Yo veo a muchos de mis compañeros de universidad trabajando en el Estado, trabajando en organizaciones sociales, trabajando en ONGs, sacando proyectos de desarrollo. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que se están moviendo, ya lo decía Rolando, hay que aprender a reconocer esos focos de salvación aconteciendo en medio de la penumbra, ¿no? Donde la gente se mueve. Entonces, eso también creo yo es importante. Y lo otro es capturar experiencias. Creo que hay que agradecerle al señor Chiroque que nos cuenta de que es difícil, pero es posible, ¿no? Hacer política. Creo que la mejor manera de mirar por dónde estamos invitados al compromiso político es escuchar y enriquecernos de las experiencias que están allí caminando, ¿no? Porque hay bastantes y eso también hay que reconocerlo. Gracias. Vi que Rolando había pedido la palabra, no sé si has bajado la mano o no se te escucha. ¿Qué tienes? A ver. Sí, quizá solo una palabra más sobre la pregunta de Pierpaolo. Yo creo que nuestra educación pues ha perdido calidad y sobre todo, digamos, ha olvidado las materias que dan posibilidad de que la gente piense
con más seriedad las cosas y que, por ejemplo, sea más consciente de el progreso de la ciencia, por un lado, y en este caso, de la profundización del mensaje cristiano hacia la fraternidad. Evidentemente debe haber mucha gente, pero mucha gente que de buena voluntad puede no entender por qué la Iglesia, entre comillas, cambió de posición en algunos asuntos específicos como el que ha sido aludido. Pero creo que hay que discriminar, ¿no? Discernir, como dicen muy bien los jesuitas, ese proceso, porque una cosa es que esa sorpresa sea una sorpresa legítima de buena voluntad que va a buscar el diálogo es fundamental. Pero el tema es que esas preguntas vienen de cambios tan intensos como los que está viviendo el mundo y la Iglesia, son motivo de maniobras políticas que simplifican las cosas para caricaturizar como bueno solamente lo que ellos dicen y negar todo lo demás. Entonces son grupos que están haciendo política del peor modo. Pero creo que es un trabajo que tiene que venir y que tiene que salir más al público. Yo insisto mucho, de veras el mensaje cristiano postconciliar lleva solo 50 años y una visión distinta de una iglesia socia del poder y enseñando desde arriba, sin mirar la injusticia, la corrupción que había, la explotación que había. Esa mirada penetró pues en generaciones. Estamos viviendo un proceso de cambio. El conflicto es natural, si no natural, explicable. Lo importante es afrontarlo con el espíritu de nuestra parte más abierto y más fraterno, pero al mismo tiempo más informado tanto de las verdades científicas que se ignoran y se quieren ignorar, como también de esta conciencia de que un mundo donde la mitad del país tiene amenaza de hambre ahora, después del crecimiento económico de 20 años, quiere decir que algo va mal y que por eso el Papa Francisco está diciendo y está haciendo lo que está haciendo, y por ahí es que tiene que seguir avanzando la Iglesia. Ese será un proceso de décadas o más, pero lo importante es que ese proceso ha comenzado y que tiene fundamentos científicos y espirituales muy profundos. Gracias, Rolando. Carmen, tu audio. Sí, perdón. Quería agradecer a Rolando, que decía también que podríamos quedarnos seguramente conversando mucho más, pero es tarde ya y tenemos que terminar. Quisiera decirles que, bueno, la revista está acá, la pueden adquirir en impreso, pero también por el PDF a través de la página web del CEP. Y como les digo, todo el número tiene muchos artículos que entran, digamos, de algún modo a estas reflexiones que hemos tenido, incluso hasta las reseñas, que son bien interesantes en este número también. Y les agradezco nuevamente su compañía y su lectura de esta revista que sigue adelante, y que, como ha dicho Ernesto, esperamos en el próximo número también poder ofrecer algunos otros artículos sobre el mismo tema que es tan central hoy en la vida de nuestro país y de nosotros mismos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, si quieres. ¿Ya acabamos? Ya hemos acabado, solo que nos vamos despidiendo todos poco a poco, pero ya terminó.
Chao, Muchas gracias. gracias. Luego. Muchas gracias. Gracias. A todos. Excelente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós, muchas a gracias. todos. Necesaria. Gracias. Como dijo, Necesaria Pochi. reflexión. Hola, Blanca. Gracias. Hola, Gloria. Hola, Blanquita. Como dijo Buenas Pochi, noches. Qué bueno. más de lo que esperábamos. Muchas gracias. Bien, Hasta la qué próxima. alegría. Gracias. Gracias, saludos. Muchas gracias, muchas gracias. Chao. Bueno. Adiós, Juanito. Chao, Juanito. Saro. Chao, gracias. Blanca. Eso. Yes. Gracias, Juan, por Un estar abrazo, hasta tan Juan. tarde. Un abrazo. Y se ha quedado firme Gracias. con sus 90. Uy, ahí está Gustavo. Está Gustavo. Sí. Gustavo. Buenas noches. Qué gusto Chao. Sí, está. Hola, Gustavo. Hola, Gustavo. Gustavo. Hola, Buenas Gustavo. noches. Desde Chiclayo. Auristela de Chiclayo. Veremos, Isabel Mercado. De Laredo. Está cerca también. Chao, gracias. Y especialmente al Centro de Estudios y Publicaciones en la dirección de Carmencita. Bueno, de todos, es un equipo. Estamos trabajando en equipo, somos varios. Actividades. No sería posible. Ahí está Toño, está Ichu, ahí veo varios. Ahí. Todos los que Hasta la próxima. Chao. Nos vemos mañana. Guardo mi bici. Gracias. Chao. Gracias. Gracias por estar, Gustavo. Gracias. Gracias. Por tu presencia. Prefiero estar ahí, aquí, usted por venir a esta, y ya veremos. Saludos, Gustavo. Un abrazo grande. Un abrazo, Gustavo. Y un Un abrazo para todos ustedes. Chao. Gracias. Chao, Gracias, chao. Gustavo. Es ahí arriba, subió. Ya se fue. Acá. ¿Cáncer? Slim. No, cáncer será. Dios. Adiós. Ya podemos cortar. Gracias. Chao. Ya vamos a cortar. Hasta luego. Chao, Gustavo. Sí. Vamos a cortar. Ya. Se cortó esta, no sé.